Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Decían que éramos aliados. Durante 6 años, sangramos a su lado, marchamos a su lado, morimos a su lado. Hombro con hombro, humanos y Vexari, nuestros supuestos socios en la guerra contra los enjambres Drilok. Compartimos trincheras, naves estelares y el silencio infernal de los funerales espaciales. Algunos incluso se casaron con miembros de su raza, confiando en ellos, pensando que por fin habíamos encontrado a nuestros iguales en las estrellas. Pero entonces llegó el asedio de Delcar 9. Ahí fue donde todo se hizo añicos. Todavía recuerdo el mensaje. Frío, clínico, sin espacio para la piedad. Fuerzas humanas consideradas prescindibles. Flotas Vexari en retirada. Buena suerte. Buena suerte. Eso fue lo que nos dijeron. Mientras los Driloks se derramaban sobre la ciudad como fuego negro, teníamos 23.000 hombres en tierra. Infantería, ingenieros, médicos, logística, todos abandonados como carne en una picadora. Sin apoyo aéreo, sin evacuación, sin la artillería orbital Vexari. Simplemente se fueron. Yo era capitán por aquel entonces. Capitán Ribn Mase, tercera de infantería, cuerpo de cuchillas de terra. Vi a toda mi compañía ser despedazada en el lapso de 12 horas. Gritos en las comunicaciones, suplicando fuego de cobertura. Hombres llamando a sus madres. Algunos más jóvenes que el hijo que nunca tuve. ¿Sabes qué es lo que más me atormenta? El silencio que vino después. No los gritos, no las explosiones, no los alaridos de guerra de los Drilok. Fue el silencio cuando los Vexari dejaron de responder a nuestras llamadas. Cuando incluso la estática se cortó y supimos que no solo se estaban yendo, nos estaban abandonando. Solo 2000 de nosotros logramos salir. Luchamos a través de las agujas en ruinas de Delcar 9, recogiendo armamento Drilok y robando uno de sus reptadores de asedio solo para abrir una brecha en el bloqueo. Nos abrimos paso hasta las estrellas como perros rabiosos. Y cuando regresamos al comando terrano, magullados y rotos, nos dijeron que nos retiráramos. Que no podíamos poner en peligro la alianza, que todo había sido un malentendido estratégico. Así que guardamos silencio. Dejamos que los políticos mintieran. Que los diplomáticos sonrieran y se dieran la mano. Dejamos que los Vexari fingieran que no había pasado nada mientras desfilaban como amigos de la tierra. Pero nunca lo olvidamos. Enterramos a nuestros muertos. Entrenamos más duro. Empezamos a construir algo en secreto. Proyecto Luz de Ceniza, una célula clandestina, extraoficial y silenciosa, oculta en las profundidades del Círculo Polar Ártico. Sin medios de comunicación, sin supervisión, solo supervivientes, patriotas, soldados que aún tenían fuego en las venas. Hombres como yo, hombres que entendían una simple verdad. Nadie traiciona a la humanidad y sigue respirando. Luz de Ceniza creció. Reclutamos desde las sombras, agentes renegados, héroes de guerra expulsados con deshonor, chicos perdidos a los que solo les quedaba el rencor. Algunos decían que éramos terroristas. Quizá tuvieran razón. Quizá éramos algo peor. Nos llamábamos el Cuerpo Fantasma, y cada uno de nosotros había sangrado en Delcar 9. Durante 3 años, observamos, esperamos, estudiamos su imperio, su logística, sus rutas de patrulla, sus puntos de estrangulamiento cultural. Saboteamos sus comunicaciones, nos infiltramos en sus relés de IA, robamos los esquemas de su flota de debajo de las narices de su embajador. Entonces atacamos. Al principio, cosas pequeñas, patrullas aisladas, convoys de suministros, lo hicimos pasar por piratería. Los Vexari culparon a los Driloks y se rieron del asunto. Pero eso solo fue el preludio. La verdadera guerra comenzó cuando secuestramos la aguja de Ravan, su portaaviones insignia en órbita de Norex Prime, expulsamos a toda la tripulación de mando por una esclusa de aire, transmitimos la grabación a través de 12 sistemas y dejamos un mensaje grabado en el casco con marcas de plasma. Esto es por Delcar 9. De repente, los Vexari ya no se reían. Nos llamaron monstruos. Bien.
Lo éramos. Desde entonces, hemos desmantelado 4 de sus colonias exteriores. Hemos quebrado sus ciudades de cristal como si fueran huesos. Sin supervivientes. Sin piedad. Tomamos su tecnología, sus armas, sus naves de guerra, y enviamos el resto al infierno. Y aún así, no es suficiente. Todavía no. No hasta que su emperador se arrodille en las cenizas de su palacio dorado y suplique entender por qué hicimos esto. Y se lo diré. Miraré a ese cabrón presumido y reptiliano directamente a la cara y le diré: no debisteis abandonarnos. Los Vexari ahora nos llamaban salvajes, bestias con armaduras robadas. Susurraban sobre nosotros en sus cortes como si fuéramos una plaga que no podían rastrear. Ya no éramos fantasmas. Éramos una maldita infección, sangrando a través de las grietas de su pequeño y perfecto imperio. Y nos gustaba que fuera así. Después de la operación de la aguja de Raban, las cosas se aceleraron. Se acabaron las sombras, se acabó el fingimiento. El cuerpo fantasma se había convertido en un mito, una leyenda, un problema que los Vexari no podían explicar a su gente sin admitir la verdad, que habían traicionado a sus aliados. Y ahora los aliados los estaban desmantelando pieza por pieza. No atacábamos exclusivamente objetivos militares. No, éramos quirúrgicos, nodos económicos, monumentos culturales, centros de suministro. Nos asegurábamos de que cada golpe no fuera solo físico. Era emocional, simbólico. Destruyes un nexo de cristal Vexari en Azar 12 y su logística se desmorona. Reduces el santuario de la unidad a polvo y 1.000 millones de ciudadanos ven como su identidad se hace añicos. Nos convertimos en los monstruos que ellos crearon, y yo me convertí en algo peor. Recuerdo el día en que lo vi de nuevo. El comandante Serac Dan. Un cabrón alto, de rostro anguloso, con voz de sacerdote pero ojos de político. Fue el enlace de la alta flota Vexari durante la operación de Delcar 9. El que dio la orden de retirada y desapareció cuando llegó el enjambre. Estaba en una gala en la estación Virex. Mierda diplomática. Vino tinto, música, humanos sonriendo en smoking como si no olieran la sangre bajo el suelo de mármol. Entré llevando un abrigo de oficial robado. Sin máscara, sin casco, solo mi cara con cicatrices y mi mirada fría. Tomé una copa de lo que fuera que estuvieran bebiendo. Sabía a fruta podrida y a metal. Me acerqué directamente a Serac. Parpadeó una vez. El reconocimiento brilló en sus ojos, y luego el terror. Del tipo que no se puede fingir. Capitán Mace, tartamudeó en voz baja. Se supone que estás muerto. Sí, la mayoría lo estamos, le ofrecí. Escucha, no tuve elección. Lo agarré suavemente por la muñeca. No. Tuviste una elección. Tomaste la que hizo que masacraran a mis hombres. Ahora vas a pagar por ello. No, no, no lo entiendes. Giré la cuchilla de mi guante, una fina esquirla viral, silenciosa, y se la clavé entre las costillas antes de que terminara la frase. Se desplomó, con los ojos muy abiertos, gorgoteando. Dile a tus dioses que voy de camino, susurré. Lo dejamos apoyado en la estatua de la unidad interestelar con una nota clavada en el pecho. Él fue el primero. Vosotros sois los siguientes. Después de eso, todos los diplomáticos Vexari en la Tierra se marcharon en 72 horas. La farsa había terminado. Pero ya no se trataba solo de venganza. No del todo. Estábamos cambiando. El cuerpo fantasma estaba evolucionando hacia algo más grande, más frío. Y no todos lo estábamos manejando de la misma manera. Tomemos a Wyatt Re, por ejemplo. Un tipo grande. Solía estar en la división de blindados, hecho como un tanque andante. Era un amigo, uno de los pocos por los que todavía sangraría. Me había sacado de unos restos en llamas en Delcar 9 cuando yo estaba demasiado conmocionado para ponerme en pie. Me salvó la vida. Pero la guerra lo había deformado. Había convertido su furia en algo que no podía contener. Una noche, después de una incursión en el puesto avanzado Vexari en los Anillos de Juno, sacó a rastras a un oficial capturado, un joven, quizá un cadete, que apenas había superado la adolescencia en años Vexari. El chico lloraba,
suplicando en esa lengua terrana quebrada y chasqueante que usaban cuando tenían miedo. Wyatt agarró un soplete de plasma. «Voy a hacer que recuerde», dijo con los dientes apretados. «No», dije rotundamente. «No somos como ellos. Es uno de ellos», rugió Wyatt. «¿No recuerdas los gritos?» Sí que los recordaba. Cada noche. Pero no estábamos haciendo esto para convertirnos en monstruos. Lo hacíamos porque los monstruos no nos dejaron otra opción. Si cruzábamos esa línea, nunca volveríamos. Levanté mi arma. «Suelta el soplete, Wyatt». Me miró durante un largo rato. Finalmente, lo dejó caer con un estruendo metálico en la cubierta. El cadete Bexari fue liberado, despojado de todo, arrojado a una lanzadera con un rastreador y un mensaje. Esta vez, mostramos piedad. No la esperéis de nuevo. El imperio comenzó a fracturarse después de eso. No visiblemente, no para el público, pero por debajo se estaban formando grietas. Interceptamos comunicaciones internas, susurros de disidencia, gobernadores que se rebelaban, puestos de avanzada que desobedecían órdenes. Algunos soldados Bexari comenzaron a desertar de sus puestos, huyendo en lugar de luchar. Sabían lo que éramos, en lo que nos habíamos convertido. No éramos solo una amenaza. Éramos una profecía. Fue entonces cuando nos contactaron. Un grupo disidente de Bexari, traidores a su propia especie. Se hacían llamar los escindidos. También habían perdido familia en Delcar 9. No por los Drilocks, sino por las decisiones del imperio. Oficiales que sabían que la traición se avecinaba y no dijeron nada. Se pusieron en contacto en la oscuridad, transmitiendo una señal que solo un humano captaría. «Queremos unirnos». Al principio, pensamos que era una trampa. Quiero decir, apestaba a ello. Pero después de 3 semanas de vigilancia y 2 emboscadas en puntos de encuentro, finalmente demostraron su lealtad. Nos dieron coordenadas. Un consejo de guerra Bexari de alto nivel, una reunión secreta que se suponía que era irrastreable. Lo atacamos con todo lo que teníamos. Esa noche, el cielo sobre Yavern Prime se tiñó de rojo. La cúpula del consejo explotó en una bola de fuego que se pudo ver desde la órbita. 14 oficiales de alto mando murieron gritando. Los escindidos lucharon a nuestro lado en ese campo de batalla. No eran amigos. Todavía no. Pero sangraron a nuestro lado. Y en la guerra, a veces eso es todo lo que se necesita. Algunos de nuestros hombres los odiaban. Ni siquiera luchaban en la misma habitación. Yo no confiaba en ellos. Pero los usaba. Eso era suficiente. Y sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba, empecé a notar algo más. Algo peor. Estábamos ganando y sentía un vacío. Lo había imaginado durante años. Quemar su imperio, poner a sus líderes de rodillas, grabar nombres en acero en memoria de mis hombres caídos. Pero cada vez que otra colonia caía, cada vez que otra flota se hacía añicos bajo nuestros cañones, la victoria se sentía más pequeña. Porque estaban empezando a rendirse. Porque algunos de ellos empezaron a disculparse. Y yo no sabía qué hacer con eso. Te preparas toda tu vida para vengar a los muertos, para desatar el infierno, pero nadie te dice qué hacer cuando tu enemigo finalmente te mira a los ojos y dice, estábamos equivocados. Hizo que la rabia se volviera inestable. Y la rabia inestable es peligrosa en gente como nosotros. Una noche, estaba solo en la cubierta de la M Negra, nuestro crucero de mando construido con restos recuperados y piezas robadas. Miraba las estrellas. Esas mentirosas frías y hermosas. Lo habían visto todo. Y lo volverían a hacer. Sin juicio, sin justicia, solo silencio. Me serví un vaso de whisky de Kevin. Del auténtico. Me costó años encontrar una botella que no hubiera sido tocada por las tarifas Bexari. Fue entonces cuando Silas me encontró. Era mi segundo al mando. Delgado, de mirada aguda. Tenía esa quietud constante de depredador, como si pudiera romper un cuello o desaparecer en las sombras en el mismo instante. Siempre hablaba en voz baja. Están ofreciendo una cumbre. Me volví, con el vaso en la mano. ¿Qué? ¿El Alto Consejo Bexari quiere negociar? Me reí. Un sonido amargo y hueco.
¿Negociar qué? ¿Cómo van a morir? Están perdiendo rápido. Mase. Hemos colapsado 7 rutas comerciales. 2 mundos natales en cuarentena. El descontento civil se extiende más rápido que la peste. Bien. Se acercó. No solo rendición. Reparaciones. Un tribunal. Una transmisión pública de la traición en Delcar 9. Confesarán ante la galaxia. Lo miré fijamente. ¿Les crees? No, dijo. Pero creo que tienen miedo. Asentí lentamente, y luego aplasté el vaso en mi mano. La sangre goteó por mi muñeca. No me inmuté. Diles que asistiremos con una condición. ¿Cuál? Lo miré directamente a los ojos. Que traigan al que firmó la orden de retirada de Delcar. Quiero su nombre, su cara. Lo quiero frente a mí, vivo. Silas asintió. No discutió. Sabía que no debía hacerlo. Porque en ese momento, con la sangre secándose en mi palma, me di cuenta de algo. Quizá esto ya no se trataba solo de venganza. Quizá nunca lo fue. Quizá se trataba de enviar un mensaje, no solo a los Vexari, sino a todas las razas que observaban desde las sombras. Nadie traiciona a la humanidad. Ni en la guerra, ni en la paz, nunca. Porque cuando lo haces, no perdonamos. No olvidamos. Lo quemamos todo. La cumbre se fijó en Kelvar Z, una estación neutral encajada en el espacio muerto entre los sistemas centrales Vexari y las antiguas colonias terranas. Solía ser un centro minero, despojado hasta los huesos hacía años. Ahora solo era metal y memoria, pasillos muertos con luces parpadeantes y una gravedad que hipaba cada pocas horas. El lugar perfecto para que los fantasmas se reunieran con los mentirosos que los crearon. Traje a 20 hombres conmigo. No de los silenciosos. Eran mis martillos de guerra. Asesinos curtidos y brutales con sangre bajo las uñas y el tipo de lealtad forjada en el fuego. Hombres que habían visto Delcar 9 y vivían con la culpa de haber sobrevivido. Silas estaba conmigo, silencioso como siempre, aunque sus ojos tenían esa tensión de un lobo esperando una razón para morder. Los Vexari llegaron con poca cosa. Sin armas, sin guardias, al menos no visibles, solo 5 delegados envueltos en esas túnicas azules iridiscentes, de cuello alto y aire engreído. Uno de ellos era una cara conocida, el embajador Cair, que solía visitar la tierra durante la Era de la Paz, sonriendo como si nunca hubiera movido un hilo para lanzar una bomba. Ofreció un gesto de saludo. No se lo devolví. Nos reunimos en la cámara central, con una cúpula de cristal sobre nosotros que mostraba el remolino de estrellas distantes. Había algo poético en estar bajo el mismo vacío que una vez había albergado a nuestros hombres moribundos y fingir por un segundo que la diplomacia todavía significaba algo. Los Vexari se inclinaron con su extraña y nerviosa manera. Yo no me moví. Entonces el cabrón finalmente dio un paso al frente. Capitán Mase, tiene nuestro agradecimiento por asistir. Lo interrumpí. ¿Dónde está? Parpadeó. Dudó. ¿Dónde está el que firmó la retirada de Delcar 9? Repetí. Silencio. Luego, lentamente, uno de ellos, más alto, más delgado, con venas amarillas bajo la piel, dio un paso adelante. Su túnica llevaba la insignia de un estratega de la alta flota. General Torín Sale. Solo el nombre hizo que se me tensara la mandíbula. No parecía gran cosa. Mayor, más blando, pero sus ojos, esos ojos eran fríos. No asustados, calculadores. Yo emití la retirada, dijo llanamente. ¿Y viste cómo masacraban a 23.000 soldados humanos sin pestañear? Repliqué. No se inmutó. Fue una necesidad estratégica. Si nos hubiéramos quedado, las pérdidas Vexari habrían aumentado un 67%. Los Drillocs habrían ganado la superioridad orbital y flanqueado él. Crucé el suelo y le di un puñetazo, no con furia, no con rabia, solo con precisión quirúrgica. Cayó como un saco de carne mojada. Uno de los otros delegados avanzó, con la mano levantada. Silas ya tenía su pistola en la frente del alienígena antes de que el Vexari siquiera se moviera un músculo. Quieto, dijo con calma. Torín escupió sangre. Solo demuestras que los humanos sois emocionales, impulsivos.
Por eso las alianzas se desmoronan. Me agaché a su lado. ¿Lo llamas emoción? Yo lo llamo recordar los nombres de cada hombre que vi desangrarse en Delcar 9 mientras tú corrías. ¿Quieres darme lecciones de estrategia? Díselo a los cadáveres. Se rió y algo en mí casi se rompió. Pero no lo maté. Todavía no. En lugar de eso, me levanté y miré al resto de la sala. Seamos sinceros. Esta cumbre no va de reparaciones ni de verdad. Va de control. Habéis perdido el control. Vuestras colonias se rebelan. Vuestras flotas se resquebrajan. Estáis perdiendo influencia. Tenéis miedo. No lo negaron. Continué. ¿Queréis detener la hemorragia? ¿Queréis que aceptemos vuestra disculpa? ¿Finjamos que fue un error y os ayudemos a reconstruir? Me acerqué más. Pero no estamos aquí para reconstruir vuestro imperio. Estamos aquí para asegurarnos de que nunca vuelva a levantarse. Esa noche, nos llevamos a Torín Sale con nosotros. Atado, encapuchado, arrojado a una celda a bordo de la M negra. No protestó, no suplicó. Simplemente se sentó en silencio, murmurando ecuaciones para sí mismo de vez en cuando, como si eso fuera a hacer desaparecer la sangre de sus manos. Silas se sentó frente a mí en la cámara de mando, con los brazos cruzados. ¿Y ahora qué? Preguntó. Un tribunal, dije. Transmisión pública a todos los sistemas. Les mostraremos su cara. Haremos que confiese. No se quebrará. No tiene por qué, dije. Ya tenemos los archivos, las transcripciones, las órdenes, los registros de comunicaciones. Pero ver su cara cuando se lea la verdad en voz alta, eso sí importa. Silas asintió, y luego dijo en voz baja. ¿Y si no les importa? Eso me detuvo. Se inclinó hacia adelante. ¿Y si la gente de ahí fuera, los civiles Vexari, las colonias neutrales, incluso algunos humanos, ven la grabación y aún así dicen que era la guerra? La gente muere. No respondí porque en el fondo sabía que tenía razón. Nosotros vivíamos en la sangre. Recordábamos los gritos. Pero la galaxia seguía adelante. Siempre lo hacía. Da el suficiente tiempo e incluso el genocidio se convierte en una nota a pie de página. Transmitimos el tribunal 3 días después. Sale atado a una silla, encadenado, una luz tenue sobre su rostro. La pantalla detrás de él mostraba imágenes de Delcar 9. Fotos que habíamos tomado, grabaciones extraídas de drones de campo de batalla, ciudades en llamas, cascos aplastados, soldados humanos arañando paquetes de espuma médica mientras los Drilocks arrasaban las calles. Leí las órdenes en voz alta. Sale nunca las negó. No se disculpó. Simplemente dijo que era necesario. La transmisión llegó a más de 30 sistemas. Miles de millones la vieron, y las reacciones fueron diversas. Algunos Vexari lloraron, protestaron en sus ciudades, sosteniendo carteles con nombres humanos que habían aprendido con sentimiento de culpa. Otros se reafirmaron, afirmando que éramos terroristas que manipulaban las grabaciones, que Delcar 9 era un campo de batalla y las bajas humanas una trágica necesidad. Algunos humanos simpatizaron, otros exigieron más sangre. Las líneas se volvieron a difuminar, y odié lo insensible que me hacía sentir. Pasó una semana. Los escindidos nos enviaron nueva información. Las coordenadas de una cripta de pensamiento Vexari, un almacén de inteligencia profunda. No solo archivos de guerra, sino archivos culturales, copias de seguridad de su filosofía, nodos de memoria de la especie, su alma. Destruirlo no solo les haría daño, borraría quienes eran. Silas me entregó el chip de datos. Es real. Confirmado. Un solo golpe y pierden 1000 años de historia. Lo miré fijamente. La parte lógica de mí sabía lo que había que hacer. Estratégicamente, era el golpe de gracia. Pero había algo en mi pecho. Un susurro del hombre que solía ser. El que se había alistado para servir, no para masacrar. Necesito tiempo, dije. Silas frunció el ceño. ¿Te estás ablandando? No, dije. Solo quiero asegurarme de que seguimos luchando contra ellos, no convirtiéndonos en ellos. No discutió, solo dejó el chip en la mesa y se fue. Esa noche, me encontré en la vieja capilla de la M negra.
Paredes desnudas, sin símbolos, solo silencio. Wyatt estaba allí, sentado en un rincón, limpiando su rifle. Levantó la vista. Pareces un hombre que empieza a preguntarse si la venganza vale la pena. Me senté frente a él. Pensé que aniquilar su imperio me traería paz. Pensé que me sentiría más ligero. Sonrió con sarcasmo. Esa es la mentira, Mace. No te vuelves más ligero. Simplemente aprendes a llevar mejor el peso. Asentí lentamente. Pero, ¿cuándo paramos? Se encogió de hombros. Cuando no quede nadie a quien matar. Nos sentamos en silencio. Y me di cuenta de algo brutal. Algo que no me había admitido ni a mí mismo. Ya no solo estábamos castigando a los Vexari. Estábamos castigando a la galaxia por permitir que sucediera. Y en el fondo, nos estábamos castigando a nosotros mismos por sobrevivir. A la mañana siguiente, reuní a los líderes del cuerpo fantasma. Sostuve el chip. Esta es su cripta de memoria. Si la atacamos, pierden su legado. Silencio. Necesito saberlo, sinceramente. ¿Lo hacemos o es aquí donde trazamos la línea? Wyatt fue el primero en hablar. Después de lo que hicieron. Bórralo. Otro asintió. Haz que sientan el peso de cada humano que enterramos. Pero Silas me miró con algo diferente en los ojos. Si hacemos esto, dijo, dejamos de ser las víctimas. Nos convertimos en los arquitectos de la extinción. ¿Estás listo para eso, Mace? No respondí, porque la verdad era que no lo sabía. La habitación permaneció en silencio mucho después de que Silas hablara. Se podía oír el zumbido de los motores de la M a través del suelo. Incluso Wyatt, todo fuerza bruta y furia, no se apresuró a hablar esta vez. El chip sobre la mesa brillaba en la penumbra. Inocente y letal, un fragmento de venganza envuelto en datos. Me levanté lentamente, mirando a los hombres que me habían seguido a través del infierno. Algunos habían perdido miembros, otros habían perdido esposas. Unos pocos lo habían perdido todo excepto la misión. La que nos prometimos en Delcar 9, hacerles pagar. Pero ahora había algo diferente en el aire. No miedo, no debilidad, algo más peligroso, duda. Todos sabéis lo que significa ese chip, dije en voz baja. Esa cripta no son solo archivos. Son las raíces de su lengua, su arte, sus registros de nacimiento, sus dioses, su vergüenza, sus victorias, toda su identidad como pueblo. Silas me observaba. Wyatt miraba fijamente la mesa. Los demás permanecían quietos. Destruyeron a nuestros hermanos. Nos abandonaron a la muerte. Se ganaron cada bala que hemos disparado desde entonces. Pero esto no es matar soldados. No es destrozar sus flotas. Es aniquilación. Wyatt finalmente habló, con la voz ronca. Bien. Que desaparezcan. Que la galaxia olvide que alguna vez existieron. No lo olvidarán, dijo Silas en voz más baja. Recordarán a los que los borraron. Ese será nuestro legado. ¿Y qué? Espetó Wyatt. ¿Ahora vamos a ser buenos después de lo que nos hicieron? ¿Después de sacar a nuestros hombres de los escombros con nuestras propias manos? ¿De gritar por una evacuación médica que nunca llegó? ¿De ver a nuestros amigos ser devorados vivos por las garras de los Drilok porque esos cabrones escamosos huyeron? Su voz se quebró. La primera vez que lo oía. Lo entendía. Todos los hombres en esa habitación lo hacían. Pero ese es el problema con la venganza. Una vez que la pruebas, sigue pidiendo más. Somos soldados, dije finalmente. No aniquiladores. Algunos asintieron. Apenas, pero fue suficiente. Tomé la decisión. No destruiríamos la cripta. No porque merecieran piedad, sino porque nosotros la merecíamos. El cuerpo fantasma tenía una base satélite orbitando Kreven 8, una refinería reconvertida en centro de operaciones. La usábamos para coordinar la logística, curar a los heridos, almacenar tecnología robada. No estaba armada como la M. No se suponía que tuviera que estarlo. Esa mañana, a las 4 horas de la estación, una flota Vexari descendió sin previo aviso. Sin comunicados, sin negociaciones. Simplemente abrieron fuego.
Para cuando la M llegó, Kraven 8 ya no existía. Solo metal retorcido, cuerpos congelados y el eco de gritos en bucles de emergencia. Encontramos 92 cadáveres, ingenieros, médicos, personal de comunicaciones, y uno de ellos era Deb, nuestro recluta más joven, de apenas 20 años. Se había unido porque su hermano murió en Delcar 9 y no le quedaba nadie. Personalmente, saqué lo que quedaba de su cuerpo de entre los escombros. El casco se le había derretido en el cráneo. No lloré. Ninguno de nosotros lo hizo. Pero ese chip, el que perdoné, casi lo aplasto con mis propias manos. Nunca cambiarán, dijo Wyatt esa noche. Perdonaste su alma y te escupieron en la cara. No se equivocaba. Ni siquiera Silas los defendió esta vez. Solo miraba la silla vacía donde Deb solía sentarse durante las reuniones de misión. ¿Órdenes?, preguntó finalmente. No dudé esta vez. Vamos a por los que autorizaron el ataque a Kraven. Operación de apagón total. Sin prisioneros. Asintió una vez. Nadie preguntó qué vendría después. Rastreamos la orden hasta una subfacción dentro del ejército Vexari, que se hacía llamar el Consejo de la Renovación, un grupo extremista que abogaba por la supremacía Vexari total después de nuestras recientes victorias. Creían que la piedad los hacía débiles, que permitir que los humanos vivieran era un error que ahora estaban corrigiendo. Encontramos su base en Sakar 4, un mundo fortaleza bajo cielos de magma, alojada en las profundidades de una fisura planetaria, protegida por tormentas de iones y alimentada por reactores geotérmicos. Inalcanzable, según los registros Vexari. Pero habíamos penetrado peores defensas. Nació la Operación Voz de Tumba. Lanzamos 2 ataques de distracción en sistemas exteriores para alejar a sus flotas. Luego, insertamos un escuadrón de 5 hombres a través de una plataforma minera robada que perforó directamente la corteza de Sakar 4. Semanas de planificación, horas de silencio. Cuando finalmente llegamos a su mando central, no llamamos a la puerta. Los masacramos. Nunca nos vieron venir. Le metí 2 tiros en el cráneo a su director de mando mientras suplicaba en terrano chapurreado, llorando que no era nada personal. Le disparé de nuevo solo para asegurarme. Cuando todo terminó, 36 oficiales Vexari yacían muertos, sus bancos de datos quemados, sus sistemas fritos. Mensaje recibido. Pero incluso la victoria se sentía equivocada ahora, porque nos golpearon de nuevo. Esta vez no fue una base o una nave. Fue la tierra. No un ataque directo. Sin bombas, sin tropas. Propaganda. Los Vexari difundieron grabaciones del asalto de Voz de Tumba, pero editadas, retorcidas, haciendo parecer que masacramos a civiles, niños, médicos, y algunas personas lo creyeron. En las redes de medios de la Tierra, el cuerpo fantasma fue etiquetado como una facción rebelde. Terroristas, criminales de guerra. Hubo llamamientos a la reconciliación, a investigaciones, incluso a la extradición. Me quedé en el puente de la M, viendo pasar los titulares. Capitán Mace responde a las acusaciones de masacre de civiles. El Consejo de Paz de la ONU exige el desarme del cuerpo fantasma. Antiguos aliados ahora enemigos. El coste humano de la venganza. Era ridículo. Nadie en la Tierra vio nunca Delcar 9. Solo veían sus ciudades limpias, sus presentadores de noticias pulcros, su moralidad blanda. Querían la paz. Pero la paz nunca fue una opción para nosotros, porque la paz murió en las trincheras, desangrándose mientras los amigos gritaban a través de la estática. Reuní a la tripulación esa noche. La Tierra nos ha abandonado, dije. Han olvidado. Wyatt negó con la cabeza. Que se pudran. Pero Silas levantó la vista, con un fuego frío en la voz. No. Se lo recordamos. Levanté una ceja. ¿Cómo? Les mostramos Delcar 9. Todo. Las grabaciones sin cortar, las órdenes, los cuerpos. Hacerlo público. Hacer que duela. ¿Transmitirlo? No, dijo. Lo enterramos en sus redes. Forzar cada pantalla de la Tierra a reproducirlo. Cada terminal, cada escuela, cada hogar. Hacer que vean la traición. Que se ahoguen en ella. Era extremo. Era peligroso. Era perfecto.
Lanzamos la operación 2 días después. Un virus enterrado en comunicaciones humanitarias, enmascarado en datos de ayuda, extendido a través de 3 docenas de satélites de retransmisión. Exactamente a las 7 horas terrana, todas las pantallas de la Tierra se volvieron negras, y luego sangraron en rojo. Reprodujo las grabaciones en bruto, cámaras de casco, registros médicos, gritos, fuegos, rostros. Luego vino la Orden Bexari, el mensaje real. Fuerzas humanas consideradas prescindibles. Flotas Bexari en retirada. Buena suerte. Sin música, sin voz en off, solo la verdad. Y luego el mensaje. Estos son aquellos con los que queréis la paz. Las consecuencias fueron nucleares. Estallaron disturbios en las ciudades humanas. Las protestas inundaron las redes. El Consejo de la ONU se fracturó. Líderes militares dimitieron. Presentadores de noticias lloraron en directo. Y por primera vez en años, la Tierra recordó. Pero también lo hicieron los Bexari, porque la filtración no solo afectó a las redes humanas. Se extendió también a las suyas. Sus civiles vieron lo que sus líderes habían hecho. Algunos se horrorizaron. Otros nos llamaron mentirosos. Pero una fractura se abrió de par en par en el centro de su sociedad. No solo ganamos una batalla. Remodelamos la guerra. Y sin embargo, no sentí nada. Porque cada vez que ganábamos terreno, perdíamos algo dentro de nosotros. Ya no reíamos. No descansábamos. No teníamos esperanza. Simplemente existíamos. Alimentados por la ira. Impulsados por fantasmas. Silas lo dijo mejor una noche. No estamos vivos, Rivn. Solo somos venganza envuelta en piel. No se equivocaba. Y no tenía ni idea de lo que vendría después. Porque incluso si destruíamos su imperio, incluso si poníamos de rodillas a hasta el último traidor, ¿qué quedaría de nosotros cuando todo terminara? Hay un momento en cada guerra en el que te das cuenta de que no eres la misma persona que entró en ella. Para mí, llegó en el silencio después de la transmisión a la Tierra. Habíamos pasado años arañando, matando, quemando. Y en un solo movimiento, volvimos la atención de la galaxia sobre nosotros. No solo como soldados, sino como algo más parecido a dioses de fuego y memoria. La grabación había ardido a través de todas las redes planetarias, todos los canales de comunicaciones orbitales, todas las escuelas, hogares y estaciones. La Tierra recordó, los Bexari recordaron. Y sin embargo, aquí estábamos, a la deriva, ensangrentados, y no más cerca de la paz que el día que salimos arrastrándonos de las ruinas de Delcar 9. Silas estaba a mi lado en la sala de control, con los ojos fijos en el flujo de datos. Protestas en el cinturón de Karani. 3 colonias exigen la retirada de los Bexari. Bien, dije. La Tierra está dividida. La mitad exige que se nos perdone. La otra mitad nos quiere en un juicio. Típico. Y el mando Bexari, bueno, están ofreciendo un alto el fuego. Eso me detuvo. ¿Un alto el fuego? Asintió. Público. Sin trampas. ¿Quieren hablar de nuevo? Resoplé. Después de Creven 8, se están desangrando. La gente se está volviendo contra ellos. Están desesperados. Wyatt entró en ese momento, sus botas pesando sobre la cubierta, el rostro como piedra tallada. Dime que no estamos considerando esa basura, gruñó. Deberíamos escucharlos, dijo Silas con calma. Quieren la paz ahora porque les tenemos cogidos por los huevos. Si paramos, se reconstruirán. Lo sabes. No hablé, porque ambos tenían razón. El liderazgo Bexari se había quebrado, pero no estaban acabados. No de verdad. Los imperios no mueren en tratados. Mueren cuando nadie recuerda su nombre. E incluso entonces, a veces los huesos todavía susurran. Pero algo había cambiado dentro de mí desde la decisión sobre la cripta. No lo decía en voz alta. Todavía no. Pero el fuego que solía rugir en mi pecho, se había convertido en brasas. Todavía calientes, todavía mortales, pero más silenciosas. No estaba seguro si eso era claridad o solo el comienzo del agotamiento. La reunión del Alto el Fuego se celebró en Sellar Prime, un frío planeta oceánico que nunca le había importado mucho a nadie. Zona neutral.
Bajo la vigilancia del Acuerdo de Orión, una especie de cáscara de mantenimiento de la paz interestelar sobrante que no tenía poder, pero le gustaba hacer de mediador. No enviamos a muchos esta vez, solo a mí, a Silas y a una escolta de 3 hombres. Los Vexari enviaron a 10. Tenían miedo. Bien. Miedo significaba ventaja. Su líder era alguien nuevo, la alta matriarca Selra, una de las primeras Vexari en ascender a la prominencia política. Se rumoreaba que casi la habían ejecutado durante el primer año de la campaña del Cuerpo Fantasma por sugerir la rendición. Ahora lo llevaba como una corona. Me saludó con los brazos cruzados, sin sonreír. Capitán Mace, dijo con su acento gutural. Pensé que serías más alto. Pensé que estarías muerta, repliqué. No se inmutó. Quiero que esto termine, dijo. La miré fijamente. ¿Te refieres a tus pérdidas? ¿Quieres que terminen? Asintió. Eso también. Pero también quiero que tu especie deje de odiar a la nuestra por un crimen cometido por cobardes enterrados hace mucho tiempo. A los cobardes no se los entierra, dije. Se los saca a rastras y te aseguras de que se pudran a la luz. Silas dio un paso adelante, colocando un lápiz de datos sobre la mesa. Aquí está la lista. Todos los que aprobaron la retirada de Delcar, todos los que los protegieron después, y todos los que autorizaron el ataque a Creven. Selra lo miró sin tocarlo. ¿Qué queréis? Me incliné hacia adelante. Entregádnoslos. No parpadeó. Eso significaría entregar a miembros de mi actual consejo de guerra. Entonces más te vale empezar a reclutar reemplazos. Su mandíbula se tensó. Silas añadió. Esto no es diplomacia. Es un cierre. Se demoraron 2 días, intentaron negociar nombres, ofrecieron castigos alternativos, juicios públicos, deshonor ceremonial, exilio. Wyatt casi saca su cuchillo durante una reunión. Solo la mano de Silas en su hombro le impidió destripar a su enviado en medio de una negociación. Pero al tercer día, cedieron. 10 nombres, 10 oficiales entregados a nuestra custodia. Y el resto, Selra insistió en que estaban muertos o eran irrelevantes. No la creímos, pero nos llevamos a los 10 a la M negra. No los torturamos. No los exhibimos. Simplemente abrimos una transmisión en vivo y les hicimos confesar. Uno por uno, lo admitieron. La retirada, la traición, los encubrimientos, la propaganda, sin mentiras, sin evasivas. Cada frase transmitida a través de cada canal Vexari y Terrano, traducida a 70 idiomas. Algunos suplicaron perdón, algunos lloraron, unos pocos se mantuvieron fríos hasta el final. Los ejecutamos después. Sin fanfarria, solo una bala, un cuerpo, una esclusa de aire abierta. Y así, la guerra cambió de nuevo. El alto el fuego se convirtió en algo más. Los Vexari firmaron un tratado con la Tierra. Reparaciones, desmilitarización, control compartido sobre sistemas neutrales. El cuerpo fantasma permanecería separado, no reconocido, pero intocable. Nos convertimos en leyendas y fantasmas una vez más. Pero la paz es un mito que la gente vende para que morir parezca que tuvo un propósito. Porque 6 semanas después, estaba sentado solo en la sala de guerra de la M, viendo las noticias. La Tierra rechaza la integración del cuerpo fantasma. Senadores piden el desarme de milicias privadas. El cuerpo de unidad humana etiqueta al cuerpo fantasma como un riesgo de seguridad. Wyatt irrumpió en medio del scroll, con la furia en los ojos. Vienen a por nosotros. Levanté la vista. ¿Quién? ¿La Tierra? ¿Nuestra propia maldita gente? El nuevo grupo de trabajo de la ONU. Acaban de tomar uno de nuestros puestos de avanzada cerca de la cresta Alvin. Sin previo aviso. Simplemente irrumpieron. Arrestaron a nuestros hombres. Silas entró detrás de él. Más lento, más calculador. Nos tienen miedo, Rivn. Ya no somos un arma. Somos una amenaza. Nos suplicaron que lucháramos en esta guerra, ladró Wyatt. Enterramos a sus enemigos y ahora quieren borrarnos como si fuéramos una vergüenza. No respondí porque ya sabía la respuesta. Éramos un recordatorio de lo que la Tierra quería olvidar, de lo que costaba sobrevivir. Una semana después,
La M estaba bajo asedio, no por Vexari, sino por naves terranas. Voces humanas crepitaban por las comunicaciones, exigiendo la rendición, llamándonos fuerza militar no autorizada, llamándonos peligrosos, inestables. Miré la pantalla, vi la bandera de la Tierra de nuevo, y me di cuenta de que ya no estábamos en guerra con alienígenas. Estábamos en guerra con el mismo mundo por el que sangramos. Y fue entonces cuando comprendí que esta guerra nunca terminaría. Porque nunca se trató solo de especies o traición o fronteras. Se trataba de memoria, de culpa. Los Vexari nos traicionaron. Y les hicimos recordar. Pero la Tierra lo permitió. Miraron para otro lado mientras los cuerpos ardían. Y ahora que la guerra había terminado, querían silenciar a los fantasmas. Pero no íbamos a dejar que lo hicieran. Me volví hacia Silas y Wyatt. Sin retirada, dije. Sin rendición. Silas asintió. Wyatt sonrió como la misma muerte. Manejamos los cañones. La M rugió. Y la guerra comenzó de nuevo. No contra monstruos, no contra alienígenas, sino contra la mentira de que la supervivencia puede llegar sin consecuencias. La primera nave terrana que nos abrió fuego se llamaba la Misericordia Vigilante. Ironía, supongo. Llegó rápido, elegante y pulida, llevando la nueva insignia de mantenimiento de la paz de la Tierra como una especie de símbolo sagrado. La escaneamos antes de que disparara. Podríamos haberla destruido en ese mismo instante. Deberíamos haberlo hecho, pero contuve la orden. Y entonces abrieron fuego contra el flanco de estribor de la M negra. Disparos de precisión. No destinados a matar, solo a incapacitar. Un mensaje sutil. Podríamos mataros, pero os damos la oportunidad de comportaros. Silas se inclinó a mi lado en la consola de mando, con las manos quietas. Wyatt ya se estaba colocando en la estación de armas, con los ojos ardiendo. Di la palabra. Mace, gruñó. Hacemos volar a ese cabrón pintado de virtud. Pero esperé, no por piedad, sino por incredulidad. Miré la firma en la pantalla. Flota terrestre autorizada, aprobada por el Consejo de Paz Unificado. Habían enviado a los suyos para silenciarnos. Esperaban que nos rindiéramos. Pensaban que estábamos cansados. Pensaban que nos habíamos ablandado. Miré a Silas. Arma los torpedos. No parpadeó, solo obedeció. Y mientras el zumbido de las armas cargándose llenaba la cubierta, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Esto siempre iba a pasar. No éramos héroes. No para ellos. Éramos herramientas, útiles en la guerra, desechables en la paz. Los torpedos alcanzaron a la Misericordia Vigilante de lleno. No apuntamos para matar a la tripulación, solo para abrir el casco lo suficiente para que entendieran nuestro mensaje. Sus comunicaciones se cortaron a mitad de una orden. Las luces se atenuaron. La energía se fue. Vimos cómo se disparaban cápsulas de escape segundos después. Las dejé flotar. Quería que vivieran. Quería que recordaran, porque ahora ya no éramos solo soldados. Éramos rebeldes. Durante las siguientes 3 semanas, la flota terrestre lanzó 6 ofensivas contra nosotros. Atacaron puestos de avanzada que habíamos construido desde cero, lugares donde hombres rotos habían aprendido a respirar de nuevo. Tomaron prisioneros, confiscaron armas y lanzaron comunicados de prensa llamándonos insurgentes exmilitares radicales. Lo peor llegó cuando asaltaron el refugio de Arken, nuestra base médica en órbita alrededor de una luna moribunda. Ni siquiera anunciaron su llegada. Simplemente irrumpieron, esposaron a cada médico, sacaron a los heridos de sus camas y dejaron el lugar saqueado. Y cuando intentamos recuperar a nuestra gente, transmitieron todo como si nosotros fuéramos los terroristas. Una enfermera llamada Ilia recibió un disparo durante el asalto. Sin previo aviso, solo un nervioso chico de la flota terrestre que pensó que ella iba a coger un arma. Se desangró en los brazos de Silas. Él no habló durante 2 días después de eso. Wyatt casi lanza un ataque orbital en represalia. Apenas lo detuve. Me dije a mí mismo que estaba manteniendo el control, pero la verdad es que ya no sabía dónde terminaba el control y comenzaba la furia. El punto de quiebre llegó cuando el presidente de la Tierra, el consejero Rendle,
anunció la movilización total contra el cuerpo fantasma. La transmisión se emitió en todos los sistemas neutrales. Estos hombres y mujeres, una vez valientes defensores de la Tierra, se han convertido en enemigos de la paz. Honramos su pasado, pero no podemos tolerar su presente. El cuerpo fantasma es por la presente declarado una fuerza hostil y rebelde. Se aconseja a todos los Estados miembros detener y desarmar al encontrarlos. Incluso tuvieron el descaro de terminar el discurso con «que la historia nos juzgue con benevolencia». Wyatt golpeó la pantalla. Silas ni siquiera se inmutó. «¿Quieren historia?», dije en voz alta. «Pues les daremos algo que nunca olvidarán». La siguiente operación no fue defensiva. Fue quirúrgica. Atacamos Punto Armonía, el nexo central de datos de la flota terrestre en órbita de Marte. No por armas, no por venganza, por los registros. Silas y su equipo de infiltración entraron en silencio, enmascarados, camuflados. Sin bajas a menos que fuera necesario. Y lo que sacamos de sus servidores, quemaba. Lo encontramos todo. Comunicaciones internas de la era de Delcar. Los oficiales de la Tierra sabían de la traición Bexari. Vieron la orden de retirada días antes de que comenzara la masacre, y lo permitieron. Porque arriesgar un colapso diplomático era más peligroso que 23.000 soldados muertos. Porque la Tierra no quería perturbar su brillante alianza. Porque éramos prescindibles. Filtramos los archivos de inmediato, volcamos todo en la red interestelar. Cadenas de datos, redes de noticias, incluso enviamos archivos directos a los líderes de las colonias principales. La gente gritó. Estallaron disturbios en la Tierra. Banderas ardieron. Monumentos se desmoronaron. Y de repente, el cuerpo fantasma ya no era el enemigo. Éramos los únicos que decían la verdad. Pero incluso la verdad tiene límites. Porque la flota terrestre no se detuvo. Duplicaron sus fuerzas. Tildaron los archivos de falsos, alegaron manipulación de IA, declararon bloqueos de medios de emergencia. Ya no buscaban justicia. Buscaban borrar la historia. Nos dimos cuenta de todo cuando activaron la Operación Marea Matutina, un protocolo de asalto con drones a nivel planetario diseñado para invasiones alienígenas. Lo usaron contra nosotros. Miles de drones cazadores sintéticos lanzados desde sitios secretos, programados para atacar insignias del cuerpo fantasma, implantes, marcadores genéticos. No tomaban prisioneros. No estaban construidos para eso. Estaban construidos para limpiar. Nuestros puestos de avanzada se oscurecieron. Uno por uno, las unidades dejaron de responder. Hombres con los que entrenamos, comimos, sangramos, desaparecidos, quemados en el silencio del espacio. Vi cómo aumentaba el número de muertos. Y por primera vez desde Delcar 9, sentí algo que no me había permitido sentir. Miedo. No miedo a morir. Miedo de que pudieran tener éxito. Miedo de que nuestra historia, la verdad, pudiera desaparecer bajo sus botas. Silas vino a verme tarde en ese ciclo. Su rostro estaba pálido, sin afeitar, con las manos temblorosas. Atacaron el Bastión Rojo. Ese era nuestro sitio de repliegue, del que nunca hablábamos. El último hogar para nuestros soldados más viejos. Los demasiado heridos para luchar. Demasiado rotos para dejarlos atrás. Todos muertos. Simplemente, muertos. Esa noche, Wyatt finalmente se rompió. Irrumpió en el puente, con los ojos rojos, los dientes apretados. «Ataquemos la Tierra», gruñó. «Wyatt. Se acabó la espera, se acabó la defensa. Llevamos la lucha a sus ciudades, a sus redes eléctricas, a sus malditas cámaras del Consejo». Negué con la cabeza. «Nosotros no somos así». Se rió, una risa hueca y amarga. «¿Quiénes somos, Mace? Somos reliquias. A la Tierra no le importa la verdad. Le importa el control. Ya no somos soldados. Somos un virus que están tratando de extirpar». «Quizá», dije, «pero no matamos a civiles. Esa es la línea». «Ya no queda ninguna línea», espetó. Salió antes de que pudiera responder. Y en ese momento, supe que lo había perdido. No solo a Wyatt. Estaba perdiendo al cuerpo fantasma. Al día siguiente,
2 de nuestras propias naves se rebelaron. Atacaron un transporte diplomático terrano de camino a Europa. Sin supervivientes, sin piedad, sin órdenes. Convoqué una reunión de mando. Solo se presentó un tercio. Los demás, en silencio, salvajes, o peor, completamente idos. El cuerpo fantasma ya no era un ejército. Se estaba fragmentando. Silas se paró frente a mí en la sala de guerra, con los brazos cruzados. No podemos detenerlo, dijo. Quizá no, admití, pero podemos terminarlo. Levantó una ceja. Me volví hacia la terminal principal y abrí el único archivo que nunca habíamos tocado. Proyecto Éxodo. No era un arma. Era una confesión. Un archivo digital completo del cuerpo fantasma. Cada incursión, cada muerte, cada nombre, cada traición, cada sacrificio, cada línea que mantuvimos y cada línea que cruzamos. Lo habíamos estado construyendo durante años en secreto, no como una ventaja, sino como la verdad. Filtralo todo, dije. Incluso las partes feas. Especialmente las partes feas. No discutió, porque sabía lo que yo sabía. No íbamos a ganar, pero podíamos asegurarnos de que el mundo nunca olvidara lo que costó traicionar a los suyos. La filtración se produjo 4 horas después. La galaxia se iluminó y la flota terrestre declaró la guerra abierta. La filtración no nos compró tiempo. Nos compró fuego. A las pocas horas de que el proyecto Éxodo se hiciera público, la flota terrestre bloqueó todos los principales relés de comunicaciones dentro del sistema Sol. Marte se oscureció. Luna cortó sus redes. La Tierra declaró la ley marcial en todos los territorios simpatizantes con nosotros. Etiquetaron la filtración como propaganda sediciosa, afirmaron que los archivos eran falsificaciones profundas creadas por IA rebeldes y grupos insurgentes conocidos. Incluso intentaron culparnos de las atrocidades de Delcar 9, afirmando que habíamos falsificado las comunicaciones Vexari para incriminar a la Tierra por la traición. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no se trataba de la verdad. Se trataba de la narrativa. Estaban reescribiendo la historia en tiempo real, y nosotros éramos lo último que se interponía en su camino. Silas caminaba de un lado a otro detrás de mí en la sala de guerra de la M negra, con los ojos hundidos en el cráneo. No había dormido en días. Ninguno de nosotros lo había hecho. Tenemos escisiones formándose en 7 frentes, murmuró. La gente de Wyatt tomó el control del puesto Velo. 2 comandantes más le juraron lealtad esta mañana. ¿Quiénes? Del Mare y Trex. Apreté la mandíbula. Del Mare había sido uno de los míos. Lo saqué yo mismo de un nido de carne Drilok. Había sangrado en mi uniforme. Lo vi llorar la noche que perdimos el refugio de Arken. Ahora se ponía del lado de Wyatt. Estábamos perdiendo al cuerpo fantasma. No ante la flota terrestre, no ante los Vexari, sino ante nosotros mismos. ¿Cuál es el plan de Wyatt? Pregunté, aunque ya lo sabía. Silas levantó la vista, con la voz amarga. Quiere atacar la Tierra. Un ataque a gran escala, incluyendo la infraestructura civil. Está perdido. Él cree que los perdidos somos nosotros. Eso dolió porque, en el fondo, una parte de mí se preguntaba si Wyatt tenía razón. Esa noche, revisé los registros de la última semana. 13 incursiones realizadas por unidades rebeldes del cuerpo. 3 víctimas civiles, 2 ciudades humanas atacadas. Se estaba descontrolando. Nos estábamos convirtiendo en aquello contra lo que luchamos para destruir. Silas entró sin llamar. Se quedó allí un largo rato antes de hablar. Lo encontré. A Wyatt. Asentí. Se está reagrupando en la estación Sindar. Se ha llevado a la mitad del núcleo exterior con él. Afirma que es el nuevo centro de mando de la flota. 10 naves, quizá más. Y está construyendo un torpedo PEM. Dice que cuando golpee la red superior de la Tierra, no tendrán más remedio que suplicar una negociación. Lo miré fijamente. ¿Y si no lo hacen? Silas no respondió. No era necesario. No dormí esa noche. Me senté en mis aposentos, con la luz apagada, las paredes zumbando. Delcar 9 volvió a mi mente. No los gritos esta vez, solo el silencio después de los disparos.
Ese horrible silencio estéril cuando todo está muerto y el viento deja de moverse. Recordé el olor de la armadura derritiéndose. El peso de mi rifle. La voz de un médico susurrando su propio nombre una y otra vez porque había olvidado dónde estaba. Recordé a Wyatt entonces, arrodillado junto a un novato caído, jurando hacer pagar a los cabrones. Habíamos prometido a los muertos que nunca dejaríamos que los olvidaran. Pero ahora estábamos a punto de convertirnos en carniceros en su nombre. Llegamos a la estación Sindar 3 días después. Sin anuncios, sin preámbulos. Salimos del FTL y encontramos la flota rebelde anclada alrededor del viejo centro minero como lobos rodeando un cadáver. Silas hizo escaneos. 10 cruceros, 4 corbetas, 2 fragatas sigilosas, todas con etiquetas del cuerpo fantasma, pero con identificadores personalizados. Se han separado del mando, dije. Han creado el suyo propio. Intentamos llamarlos, recibimos estática. Entonces Wyatt apareció en la pantalla. Parecía más viejo, más duro. La cicatriz de su sien se había ensanchado desde la última vez que lo vi. Y su voz era plana, controlada, como la de un hombre que finalmente había aceptado que el infierno era su hogar. Mace. Wyatt, no deberías haber venido. Estoy aquí para detenerte. Ya lo hiciste cuando dejaste que la tierra se saliera con la suya. Me incliné más cerca de la consola. Esto no es justicia. Vas a matar a gente que no tuvo nada que ver con Delcar. Y la tierra por fin sentirá una fracción de lo que sentimos nosotros, espetó. Nos convirtieron en monstruos. Dejemos de fingir que aún somos hombres. No me obligues a matarte. Ya no eres ese hombre. Rivn. Cortó la comunicación. Las alarmas sonaron segundos después. Estaban armando sus armas. La primera andanada vino de sus corbetas. Realizamos maniobras evasivas. Los escudos absorbieron la mayor parte del daño, pero la M no estaba construida para el combate de flotas. Era un bisturí, no un mazo. Silas ladraba órdenes a ingeniería. Nuestra tripulación se apresuraba. Devolved el fuego a los flancos de babor. Grité. Apuntad a sus sistemas de propulsión. Incapacitamos, no destruimos. Rivn, dijo Silas con los dientes apretados. Si no usamos fuego letal, no ganaremos. Negué con la cabeza. No vamos a matar a los nuestros. Pero ya no son de los nuestros. He dicho que no, fuego letal. Asintió, pero lo vi en su cara. No estaba seguro de que yo tuviera razón, y quizá tenía razón en no estarlo. Bailamos durante 30 minutos a través del fuego, incapacitamos 3 cruceros, forzamos a 2 a retirarse. Pero entonces llegó el torpedo PEM. Lo lanzaron hacia el nodo de retransmisión de la Tierra, todavía a 100.000 kilómetros de la órbita planetaria, pero lo suficientemente cerca como para derribar toda la red de comunicaciones durante horas. Lo suficiente para que el mundo entrara en pánico. Lo suficiente para que la Tierra mirara hacia arriba y viera venir el terror. Y fue entonces cuando di la orden que había jurado que nunca daría. Apuntada a la estación central, al núcleo del reactor, carga letal. Silas dudó. Lo miré y dije las palabras que rompieron algo dentro de mí. Ellos lo eligieron. El cañón principal de la M se iluminó. La carga gritó y luego la estación Sindar floreció en una llama silenciosa. No hubo gritos, ni transmisiones, solo datos. 73 muertos, 44 desaparecidos, y entre los fallecidos confirmados, Wyatt. Me senté solo después. No hablé durante horas, no comí, no me moví, solo miré el archivo en mi mano. La última transmisión de Wyatt. La había grabado antes del lanzamiento. Probablemente sabía que iría. La reproduje. Su voz era más tranquila, más triste. Si estás escuchando esto, ganaste, Rivn. Felicidades. Seguiste siendo el hombre mejor. Quizá eso importe. Quizá no. Pero si alguna vez te preguntas por qué hice lo que hice, no fue solo por los muertos. Fue por ti. Porque sabía que tú no te quebrarías, y alguien tenía que hacerlo. La pantalla se desvaneció. Dejé caer la tableta y me senté en silencio. Silas me encontró en el siguiente ciclo. No dijo nada,
Solo se quedó en la puerta. Luego dijo: «Hiciste lo correcto». «No», dije. «Hice lo necesario». Asintió, y ambos sabíamos que eso era peor. La flota terrestre se retiró después de eso. Perdieron apoyo. La verdad se había extendido demasiado. La opinión pública cambió. Las colonias desobedecieron órdenes. El descontento civil obligó a la Tierra a retirar sus flotas para una reevaluación. Nunca se disculparon, pero dejaron de intentar matarnos, lo que en la guerra a veces es lo más cerca que se está de la paz. El cuerpo fantasma estaba fracturado, pero no desaparecido. La M se convirtió en un archivo flotante, orbitando en los márgenes, albergando cada archivo, cada grabación, cada pieza de testimonio que habíamos reunido. Ya no atacábamos. Recordábamos, porque alguien tenía que hacerlo. Porque en una galaxia construida sobre el poder, las mentiras y la conveniencia, la memoria es el último acto de desafío. Y yo, me quedé a bordo de la M. No volví a la Tierra, no me retiré, no olvidé, porque olvidar fue lo que nos trajo aquí en primer lugar. 10 años después, apenas reconocía las estrellas. La M negra todavía flotaba en el borde exterior del cinturón de Helios, donde la luz de la Tierra no era más que un susurro, y el resto de la galaxia había seguido adelante sin nosotros. El casco crujía más que antes. La mitad de los paneles no se iluminaban. Manteníamos los motores en espera fría. No más guerra, no más incursiones, solo silencio. Ahora vivía solo en el puente, una litera en la esquina, un escritorio con un viejo proyector. Mis costillas dolían con cada respiración. Los pulmones destrozados por un ataque de gas Drilok del que nunca me recuperé del todo. Los sistemas de la enfermería me mantenían vivo a pedazos. Dijeron que no llegaría a los 50. Resultó que tenían razón. Silas se había ido. Se marchó hace 3 años. Dijo que no podía pudrirse más en una tumba. Dijo que quería sentir la gravedad de nuevo. No me pidió que fuera. Yo no le pedí que se quedara. Los demás se habían dispersado. Algunos desaparecieron. Algunos murieron. Algunos se desvanecieron en colonias remotas donde nadie preguntaba por la guerra. Y la Tierra se había reconstruido. El Consejo de Paz se cambió de nombre. La misma estructura, nuevo título, una nueva capa de pintura sobre los mismos cimientos agrietados. Aprobaron resoluciones condenando la traición Bexari. Sancionaron a algunos oficiales y siguieron adelante. Sin tribunales por crímenes de guerra, sin reparaciones, sin justicia, solo sanación mutua. Los libros de historia nos llamaban una trágica nota a pie de página. Yo lo llamaba como era. Cobardía. Fue en mi 49º cumpleaños, si se le puede llamar así en el espacio, cuando llegó el mensaje. Formato antiguo, encriptado. Del tipo que solíamos usar antes de que todo se desmoronara. Al principio pensé que era un error. Nadie había contactado con la M en más de un año, pero la firma coincidía. Flota terrestre. Casi lo borro. Entonces vi el nombre adjunto. Lara Kess. Ahora era senadora, una de las pocas que había luchado por mantener viva la verdad de Delcar 9. En aquel entonces, solo era una analista de comunicaciones, una chica que creía en los hechos por encima de las narrativas. Abrí el archivo. El mensaje era corto. Rivn, sé que no quieres contacto, pero necesitas escuchar esto. El Consejo está reescribiendo de nuevo. No solo la política, la historia. Se preparan para publicar la nueva edición de los registros de conflictos intergalácticos. Delcar 9 será etiquetado como un error de cálculo estratégico. Tú, Silas, Wyatt, todo reducido a un comentario al margen. Están limpiando los archivos, los originales, las filtraciones de video, los nombres. Quieren que lo apruebe, pero no puedo detenerlo sola. Te lo pido una última vez. Déjame acceder a la M, déjame usar los archivos. Podemos preservarlo. Asegurarnos de que nadie olvide. Pero necesito que digas que sí. Por favor. L. Miré ese mensaje durante horas. Mi mano flotaba sobre la tecla de comando. Solo se necesitaría una palabra. Sí. Y la cripta se abriría. Cada verdad, cada cicatriz,
cada rostro entregado libremente a un mundo que había hecho todo lo posible por olvidarnos, por borrarnos, por borrarme a mí. Una parte de mí quería ignorarlo, morir en silencio, rodeado de fantasmas que merecían más que otro monumento a medio hacer y una placa digital. Pero entonces recordé a Wyatt, su rabia, su miedo, su desesperación por asegurarse de que lo que nos pasó nunca volviera a suceder. Y recordé a Sila sangrando en la enfermería después de un ataque de drones, susurrando con los dientes apretados: si la verdad muere con nosotros, también murió todo por lo que sangramos. Y recordé a Dev, el chico, de apenas 20 años. Todo lo que quería era que alguien recordara a su hermano. Abrí el canal. Acceso concedido. 2 palabras. Y de repente, la M negra despertó de nuevo. Luces que no había visto en años parpadearon. Los sistemas se iniciaron. Los conductos de refrigeración sisearon como si exhalaran después de un largo llanto. Lara llegó 2 días después. La recibí en la esclusa de aire. Estaba más mayor, más delgada, con el pelo recogido en una trenza apretada, los ojos más agudos de lo que recordaba. No sonrió cuando me vio. Saludó. No le devolví el saludo. Solo dije: este lugar no es un museo. Asintió. Es una advertencia. Caminamos juntos por el núcleo de datos. Miles de archivos, grabaciones, registros, testimonios, escritos, grabaciones personales, incluso el metraje sin editar de la estación Sindar. Lo vio todo. La guerra, la traición, el colapso, el cuerpo fantasma. Se paró frente al último mensaje de Wyatt y no parpadeó ni una vez. Cuando terminó, susurró: nunca entenderán lo que hizo. Bien, dije. No era para ellos. Trabajamos en silencio durante horas. Ella estableció una retransmisión en vivo, segura, codificada. Sin giros políticos, sin ediciones. La verdad sería liberada una última vez, directamente a las colonias, a los mundos de la frontera, a los lugares que no habían olvidado como era la guerra, lugares donde la sangre aún estaba fresca. Lo subió todo. Y luego se volvió hacia mí. Hay una cosa más, dijo. Levanté una ceja. Quieren ofrecerte un indulto. Me reí. Sonó más como una tos. ¿Quieren que me disculpe? Ella negó con la cabeza. No. Quieren que seas un símbolo, un arca de redención, el capitán del cuerpo fantasma que regresó del frío. Me di la vuelta. No van a hacer un mártir de mí. Creen que estabilizará la narrativa. Por supuesto que lo creen. Se acercó. ¿Qué quieres tú, Ribn? La miré y dije lo único que todavía importaba. Que la verdad me sobreviva. Se fue al día siguiente. Antes de hacerlo, dejó un transmisor, un solo botón. Si lo presionaba, el archivo se subiría a un núcleo seguro en las criptas históricas terranas. Permanente, inmutable, ineditable. Una vez hecho, yo desaparecería de la historia. Sin entrevistas, sin funerales de estado, sin cambios de imagen, solo una nota a pie de página que se negaba a desaparecer. Esperé una semana, miré el botón todos los días, me bebí el último de mi whisky, escribí una carta, quemé otras 3, vi las estrellas morir y nacer a través del ventanal. Luego, una mañana, con la mano temblando por el frío y la edad y todo lo demás, presioné el botón y dejé que la verdad se fuera. La transmisión tardó 4 horas. Cuando terminó, un suave pitido resonó por la nave. Apagué la terminal, volví al puente, me acosté en la litera y dejé que el sueño me llevara. No sé qué dirán de mí, si es que dicen algo. Quizá me llamen una reliquia. Quizá un traidor. Quizá un viejo cabrón terco que nunca supo cuándo rendirse. Pero en algún lugar, algún chico en una colonia fronteriza crecerá escuchando el nombre de Delcar 9. Oirá hablar de una traición que fue enterrada, de una venganza que se alzó en llamas, de un hombre que no pidió ser un héroe, solo ser recordado. Capitán Ribn Mace, cuerpo fantasma, muerto a los 49 años. Último superviviente de una guerra que nadie quería creer. Último acto, la verdad. Que mientan. Que lo entierren todo en libros de texto y monumentos. Nosotros lo vivimos. Ardimos por ello. Y aunque vuelvan a olvidar, las estrellas recuerdan.